para poder percibir mejor todo. Entonces, cuando tú aprendes eso, dices, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y empiezas a encontrar cosas y a comprender muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué rechazamos los olores feos? ¿No? Los que no nos agradan. ¿Por qué nos da náuseas a veces? Todo eso lo entendemos anatómicamente. Y es bonito porque te sientes bien al comprender todo. Y cuando tu paciente te cuenta que tiene náuseas, que cuando siente miedo le dio náuseas, tú ya entiendes todo lo que pasa. Y sabes si es una reacción normal o si es una enfermedad. Eso es lo bonito de saber. Entonces, vamos a ver. Muy bien, son las 7. Vuelvo a hacer la misma pregunta, monje. ¿Me escuchas? Sí, doctor. ¿Me ves? No, a mí no, sino al PPT. Sí, el PPT sí se ve. Ya, muy bien, vamos a empezar. La clase de hoy día se trata ya de ir adentro del cerebro. Vamos a ir adentro del cerebro. Y para ir adentro del cerebro vamos a hacer algo. Vamos a ver, vamos a ampliar esto para darnos una idea de lo que queremos hacer. Ya, espérate, espérate un poquito, estoy aprendiendo cada día más. Eh, acá está, acá está. A ver, ahí. Aquí tenemos un cerebro y lo estamos cortando. O sea, hoy día vamos a cortar para ver qué hay adentro, para ver qué hay adentro del cerebro. Y es que Dios nos ha regalado tanta capacidad, pero tanta, que cuando vamos a ver el cerebro, vamos a ver que la corteza cerebral que aquí estamos viendo, con sus giros o circunvoluciones y sus surcos, no dieron capacidad para que otras neuronas puedan instalarse en la corteza cerebral. Entonces, esas neuronas formaron núcleos dentro del cerebro, pero perdieron una cualidad muy especial, perdieron la cualidad de pensar, porque solamente la corteza cerebral y ninguna otra corteza, ni ningún otro lugar del cerebro puede pensar. Entonces, esas neuronas se fueron adentro del cerebro. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Por eso vamos a cortar para mirar el cerebro por dentro. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué vamos a estudiar esta noche? La organización de la sustancia gris, vale decir, los núcleos que agrupan los cuerpos neuronales, y la organización de la sustancia blanca, esto es, los axones mielinizados por la oligodendroglía. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver núcleos que van a controlar los movimientos voluntarios e involuntarios. Movimientos voluntarios e involuntarios. Los movimientos voluntarios, cuando interviene la voluntad, nacen en la corteza cerebral. Esto es, quiero ponerme mis zapatos, quiero peinarme, todos esos son movimientos voluntarios, nacen en la corteza cerebral. Luego, movimientos involuntarios son aquellos que los hago sin pensar, aquellos automáticos. Por ejemplo, yo me siento y a veces cruzo las piernas o pongo mis brazos en el respaldar. Es algo inconsciente, esos son los involuntarios. Entonces, vamos a tener que estos núcleos basales, se llaman así porque están en la base del cerebro. Antiguamente se le llamaba ganglios basales. Ganglios basales. ¿Por qué ganglios si no forman ganglios? Es que en neuro, a todo lo que es segunda neurona se le llama ganglios, ganglios. Pero la terminología ahora se le dice núcleos basales. De esta manera,
vamos a ver los núcleos que controlan los movimientos voluntarios e involuntarios. Pero ¿qué tipo de control? No es la decisión, es la forma como lo hago, la fuerza que tengo que aplicar para hacer el movimiento, la amplitud del movimiento, la orientación del movimiento, o sea, todo lo que es característica de un acto voluntario. Por ejemplo, me dice mi esposa que me ha servido una taza de café, ¿de acuerdo? Yo no he visto el café, pero me dice que me ha servido la taza del café. Cuando yo, en forma distraída, voy a levantar la taza, aplico una fuerza. Sucede que no me había servido el café, pero yo usé la fuerza para una taza de café llena. Entonces, cuando levanto la taza, tengo un movimiento excesivo, ¿no? Un esfuerzo excesivo. Y compruebo que la taza estaba vacía. Esos tipos de acontecimientos suceden cuando no nos damos cuenta qué cosa vamos a mover o a hacer, cuando no sabemos el peso, ¿no? Usted quiere levantar un bebé y dice, un bebé no pesa nada. Y cuando se lo dan, puf, pesa pues como 10 kilos. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo adicional a la intención que tenía. Esos controles hace los núcleos basales. También va a ser controles musculares cuando estamos en reposo, ¿no? Cuando estamos en reposo, la inervación sigue. Yo estoy despierto, pero mis miembros superiores e inferiores están en reposo. Eso también tiene un control que es involuntario y que nace a partir del núcleo negro, locus niger. Entonces, las sales nos van a controlar los movimientos voluntarios e involuntarios. Luego veremos también cómo se enferman, porque todo nuestro cuerpo sufre enfermedades en algún momento. Luego, cuando veamos la sustancia blanca, vamos a ver que hay axones que forman la sustancia blanca que circulan en un solo hemisferio. Asocian las áreas de un solo hemisferio o los lóbulos de un solo hemisferio. Se les llama fibras de asociación. Pero cuando un hemisferio se comunica con el otro, el derecho con el izquierdo o viceversa, ya las fibras saltan una comisura, una división, y al saltarlas se apropian del nombre de fibras comisurales. Y luego habrá otro tercer grupo que veremos de fibras que van del cerebro a la médula espinal, o sea, salen del encéfalo, salen fuera, se van al conducto raquídeo. Esas fibras son de proyección, porque se proyectan lejos. Igual sucede con las fibras que vienen de la médula espinal y se acercan al cerebro trayendo sensibilidad. Son fibras de proyección aferentes, aquellas que vienen al cerebro. Dicho esto, vamos a presentar cuál es nuestro campo de estudio y tenemos que nuestro campo de estudio es el cerebro cortado. Aquí tenemos una muestra del cerebro cortado, pero el corte es frontal. Estoy siguiendo un corte paralelo a mi sutura coronal, frontal. Un corte ventral, ¿no? Un corte que va de izquierda a derecha, de oreja a oreja. Entonces vemos aquí, en este corte, llamado corte de Charcot, vemos aquí una gran fisura que divide los hemisferios. Es la fisura sagital o interhemisférica. Luego, cuando ya me adentro al cerebro, veo esta tapa llamada tapetum. No es difícil para ustedes el latín ya. Este es el tapetum. Es en realidad el cuerpo calloso que ustedes ya van conociendo. Luego aquí tengo un tabique que divide el lado derecho del lado izquierdo, ¿no? Ese tabique se llama septo en latín o septum, ¿no? Y es transparente, lúcido, transparente. Se le dice septum lucidum o septum pellucidum.
¿no? Asimismo vemos en este corte, aquí en negro, estos espacios ventrículos laterales. Siempre en las tomografías, las radiografías, lo que está en negro es porque es algo vacío, aire generalmente, ¿no? A ver, tiene que tener aire aquí. Entonces los ventrículos laterales los vemos aquí y cómo se comunican por un desfiladero con este espacio que está al centro entre ambos hemisferios, que es el tercer ventrículo. Entonces, este conductito, este foramen que comunica el ventrículo lateral, cualquiera de ellos, con este espacio central, tercer ventrículo, se llama foramen interventricular. ¿Cuál es su apellido? Foramen interventricular de Monroe, de Monroe. Bien, luego vemos algunos núcleos, como por ejemplo, aquí vemos al putamen, una rayita, montemuro. Luego, medial al putamen, tenemos el globo pálido. Y luego un gran grupo de núcleos, parece un huevo, un redondo, es el tálamo. El tálamo ustedes lo ubican porque forma las paredes laterales de este espacio, el tercer ventrículo, ¿no? Entonces, mire usted todo lo que vemos, y lo vamos a repetir porque son cortes, lo vamos a ir viendo, ¿no? Y aquí abajo hay una cosa muy bonita, justo en la circunvolución quinta temporal, que ustedes tienen la primera, segunda, la tercera es donde da la vuelta, la cuarta es la occipito temporal, y la quinta temporal, ahí tenemos un núcleo gris, que es la amígdala cerebral. Importante hablar un poquito de ella. La amígdala cerebral tiene tres núcleos dentro de ella. Dentro de ella tiene tres núcleos. El vas O sea, está en la base, pero por fuera, lateral. El córtico medial, o sea, que está arriba, pero hacia el medio. Y el central, el que está entre los dos. El vaso lateral percibe el olor. El córtico medial va a manejar los apetitos alimenticios y los apetitos sexuales. Luego, el vaso lateral también maneja el miedo. Y el córtico medial, pues los recuerdos de las circunstancias en que uno olía las feromonas para estimularse sexualmente. El núcleo central es de salida, trabaja con el núcleo vasolateral y el córtico medial, y cuando ellos quieren salir de la amígdala cerebral, usan al núcleo central, el cual va a emitir axones que van a otros lugares del cerebro. Esa es la amígdala, la que nos conserva como personas manejando el apetito y como especie manejando los instintos de reproducción. Así que este corte frontal tan bonito se llama corte de Charcot frontal. Ahora vamos sobre otro corte que es el más popular. Este es el más popular, es el corte de Flechig, Flechig, o un corte transversal, paralelo al piso. ¿Qué vemos aquí? Vemos, grosso modo, aquí adelante, la rodilla del cuerpo calloso. Pero como es un corte, ya no se le llama rodilla, se le llama forceps menor. Forceps menor. ¿Y qué cosa está uniendo? Estos son los lóbulos frontales. Está uniendo los lóbulos frontales mediante las fibras mielinizadas, ¿no? Entonces el forceps menor va a unir las cortezas frontales, se están comunicándose aquí. Este tabique que está en medio es el septo que ya vimos en un corte vertical, frontal, en el transverso también. Estos son los ventrículos laterales. Y aquí aparece un bulto. Este es un bulto. Este bulto se llama cabeza del núcleo caudado. Lo vamos a conocer. Cabeza del núcleo caudado. Luego viene un grupo de núcleos que tiene una división al centro que se llama tercer ventrículo. Estos grupos nucleares se llaman tálamo.
tálamo. Y así llegamos hacia atrás, donde hay otra gran agrupación de axones mielinizados. Este es el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Es el rodete o esplenio del cuerpo calloso, que al corte va a verse cómo une los hemisferios occipitales, temporales, parietales. Es más grande, evidentemente, se le va a llamar forceps mayor, ¿no? Porque es más grande y está hacia atrás, hacia la región occipital. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿cuál de los forceps es más grande? El que está atrás, el forceps mayor, el más pequeño hacia adelante. Otra pregunta que siempre viene es, ¿qué hace el forceps menor? Une los hemisferios frontales, ¿no? O sea, los lóbulos frontales. Y aquí en oscuro siempre los ventrículos, ventrículos laterales, tercer ventrículo. Oiga, pero entonces el ventrículo tiene en la pared lateral al núcleo caudado, sí. ¿Y en el piso del ventrículo está el tálamo? Sí. ¿Y el foramen de Monro une los ventrículos laterales a cada lado con el tercer ventrículo? Sí. Todo es sí. Entonces entremos en materia. Aquí tenemos el mismo corte de Flechig, pero ya con nombres. Ustedes ya aquí pueden decir, aquí tengo el forceps menor uniendo los lóbulos frontales. Luego aquí tengo el septum pellucidum. Pero veo dos cositas más, entonces me acerco y veo que hay cositas sólidas que llegan al septum pelúcido y esto se le llama trígono o fornix, que ya lo vamos a conocer. Y veo que en el septum hay un pequeño espacio, oh maravilla. Ese es el quinto ventrículo, así se le llama. ¿Por qué? Porque el septum tiene dos láminas, una lámina derecha y otra izquierda, que están pegadas, pero a veces se despegan y forman un pequeño espacio lleno de líquido cefalorraquídeo llamado quinto ventrículo. Así que el quinto ventrículo está en medio del septum pellucidum. Luego aquí vemos los núcleos basales. Siempre pegado al ventrículo está la cabeza del núcleo caudado. Tenemos el putamen y aquí el globo pálido. ¿Qué cosas son estos núcleos? Son los núcleos de movimientos, por ahí empezamos. El estriado, que así se le llama, porque transmiten fibras de caudado a putamen y de putamen a caudado. Las fibras se van a llamar caudoputaminales y putamino-caudadas. Esas estrías que ahora más tardecito las vemos, van a darle nombre al estriado. ¿Quiénes forman el estriado? El núcleo caudado, el núcleo lenticular, parece un lente biconvexo, el núcleo lenticular que a su vez se subdivide en putamen y globo pálido y están separados por una, una línea, ¿no? Lateral y el globo pálido también por una línea interna. Luego vamos a tener el claustro antemuro por fuera del putamen. El tálamo siempre va a estar presente separando, ¿no? O formando las paredes del tercer ventrículo. Y aquí atrás está el forceps mayor. Lo vamos a ir viendo. Aquí ya vemos una primera presentación y nos acercamos un poquito más. Y aquí estamos viendo el forceps menor, aquí el septum pellucidum. Estos dos puntitos que están acá al lado del septum pellucidum representan al trígono fornix. Esto negro es el ventrículo lateral. Aquí tengo la cabeza del núcleo caudado, siempre relacionada con el ventrículo lateral. Luego tengo lateralmente a la cabeza, tengo el putamen, el putamen. Luego tengo medialmente, ya formando las paredes del tercer ventrículo, al tálamo, al tálamo. Luego, como estos son núcleos grises, entre ellos
se ubican fibras blancas, de tal manera que aquí, entre la cabeza del caudado y el putamen, va a formarse una línea blanca llamado brazo anterior de la cápsula interna. Entre el putamen y el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna. Uno viene hacia abajo y el otro va hacia arriba y forma un ángulo, una rodilla que más tarde la apreciaremos. Esa rodilla se llama rodilla, no hay otro nombre, pero en latín se dice geni, 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 ¿no? Rodilla o geni. Bien, sigamos. Aquí tenemos las fibras que van a formar por fuera del putamen la cápsula externa. Luego viene el claustro antemuro, la cápsula extrema. Aquí tenemos la corteza de la ínsula de Rayleigh. Y así nos vamos acercando al tema que estamos viendo. Sigamos. Miren bien esta diapositiva, cómo la vamos a sintetizar en la siguiente para que ustedes la puedan entender mejor. La ampliamos un poquito. Ya. Esto que ven ustedes aquí, caudado tálamo. Vemos. Ya lo hemos utilizado para recordar, ¿no? Vamos a recordar. Estrías que le dan nombre al sistema. ¿Quiénes forman el sistema entonces? Caudado, núcleo lenticular y nada más. ¿Cómo llega la información? Llega desde el cerebro hasta el caudado y el putamen. Por aquí ingresa. También llega la información desde el tálamo, está aquí, y desde el núcleo negro, que lo conoceremos en otra oportunidad. Estas son aferencias al estriado. Aferencias al estriado. Los movimientos voluntarios, voluntad es la corteza cerebral, que vienen de la corteza, llegan aquí al estriado. Los movimientos involuntarios que vienen del tálamo y vienen del núcleo negro, llegan acá. Ahora, ¿qué relación hay entre estos núcleos llamados neoestriado? El caudado y el putamen se llaman en conjunto neoestriado, con el palioestriado o pálido. Ellos son la entrada, el caudado y el putamen son la entrada. Y la salida de la información es por el globo pálido. Por eso es pálido, porque ya hay axones con fibras mielinizadas. Bien, luego de ver estos núcleos caudado, lenticular con putamen y globo pálido y tálamo, ya delimitamos mejor el brazo anterior de la cápsula interna. Este brazo anterior se va a llamar sector caudo putaminal o caudo lenticular. Luego, este sector posterior se va a llamar tálamo lenticular y la rodilla que forman se va a llamar rodilla. Luego, por fuera, lateralmente al putamen, tenemos una línea de tejido gris llamado claustro o antemuro. Y ahí mismo sustancia blanca que forman la cápsula externa, la cápsula extrema y la corteza insular. ¿Qué es lo que pasa por esta zona blanca? Por la zona blanca van a pasar, si estoy aquí hacia frontal, fibras que van desde el lóbulo frontal hacia el puente. Se van a llamar frontopónticas o córtico-pónticas. Por aquí también van a ir fibras del tálamo a la corteza frontal. Se van a llamar tálamo frontales. También vemos estas fibras que van de un núcleo a otro. Se llaman caudo putaminales y putamino caudadas. Entonces estas fibras que ya las estamos mencionando acá,
son las que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna. Luego, la rodilla. Felizmente en la rodilla pasa un solo fascículo, el fascículo geniculado. Geni de rodilla, geni, geniculado, porque el fascículo pasa por la rodilla. Pero ¿quién es ese fascículo? Viene de la corteza cerebral a los núcleos motores de los nervios craneales. Por ejemplo, yo quiero mover mis ojos, viene del área 8 a los núcleos del par craneal 3, oculomotor 4, el troclear y sexto el abducens. Quiero mover mi cara, quiero sonreír, viene desde el lóbulo hacia el núcleo y puedo sonreír. Yo quiero masticar, viene desde la corteza motora, ¿no? Desde la corteza motora área 4 hacia los núcleos masticatorios del 5-3. Entonces, esa es la relación de las fibras que van a pasar por la rodilla, pero su inicio y su fin se llama córtico, porque nacen de la corteza las fibras motoras, y llega a los núcleos de los nervios craneales, se va a llamar córtico nuclear, córtico nuclear. Ese fascículo baja, simplemente lleva fibras motoras. Y si aquí hiciéramos la carita en la esquina, justo la carita de los nervios craneales para gobernar la cara, ¿no? Aquí vendría el cuerpo. En el brazo posterior de la cápsula interna vendría el cuerpo. El cuerpo está formado por las fibras que vienen de la corteza hacia la médula espinal, hacia la espina. El fascículo que baja por aquí es motor. Todo lo que baja es motor. Viene de la corteza a la médula espinal. El fascículo se va a llamar entonces córtico de la corteza espinal, a la espina. Fascículo córtico espinal, que como baja es motor. Y como motor va a ser un haz de fibras que lleva una configuración muy interesante. Si aquí en la rodilla bajaba todo lo que es motor para la cara, a los nervios craneales, luego en el brazo posterior, en el sector tálamo lenticular, va a bajar las fibras motoras para el cuello, tórax, miembro superior, pelvis, muslo, pierna y pie. O sea, se forma un hombrecito, un homúnculo de Penfield. Ahí se forma. Pero también este brazo va a servir para que las fibras talámicas, sube por aquí a la corteza cerebral. Ahora, esto va a permitir también el paso de fibras córtico rúbricas al núcleo rojo, córtico nígricas al núcleo negro, córtico pónticas y córtico reticulares, como ven ustedes acá. O sea, este es un sitio de paso de muchas fibras que llevan las órdenes motoras y llevan también las sensaciones. Un infarto en este nivel es terrible porque produce parálisis del hemicuerpo cuerpo contralateral. Ahora, el brazo posterior de la cápsula interna también tiene un sector sublenticular, que es las fibras auditivas que van hacia las áreas auditivas 41-42. Y tiene también un sector posterior, retrolenticular, que lleva las fibras de la visión, las fibras ópticas, hacia el lóbulo occipital, la fisura calcarina. Muy bien, pero vamos a ver los núcleos que controlan el movimiento. Estos núcleos tienen el neurotransmisor GABA, gamma aminobutyric acid o ácido gamma aminobutírico, que son dar respuestas negativas siempre, siempre negativas.
Por ejemplo, aquí se encuentra transmisores GABA, no, no pasa tu orden, pero esa relación es con el putamen y el putamen también es GABA. Y le dice no, pero cuando usted suma no más no es sí. Entonces ahí está el truco de que se pueda pasar información. Luego pasa del sí, otra vez con el pálido, le dice no. Entonces sí y no es no. Entonces tenemos ese juego de lógica en las respuestas con el gamma aminobutírico ácido, GABA, que es un neurotransmisor muy importante en el cerebro. Bueno, ya vimos esto de los núcleos, ya vimos el tálamo. Ahora vamos a conocerlo más de cerca. Ah, aquí está. Esta es una visión tridimensional donde vemos el caudado. Este es el caudado. Es cabeza, cuerpo, cola. Y aquí tenemos el lenticular, donde va a estar el putamen y el lobo pálido. Pero miren la relación que tiene con las fibras, muy bonitas. Por eso es que esto se llama estriado, por estas estrías que relacionan el caudado con el putamen, ¿no? Pero eso es de un lado. Ahora vamos a verlo de ambos lados, porque tenemos dos hemisferios, ¿no es cierto? Este es de un hemisferio y este es del otro hemisferio. ¿Qué hacen estos núcleos caudados? Aquí tenemos una visión dentro del cerebro. Aquí lateral termina en la amígdala, que ya hablamos de la amígdala, y aquí frontal, cómo están dispuestos a cada lado, siempre relacionados con la amígdala. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos jóvenes? Van a controlar movimientos voluntarios e involuntarios. ¿Qué pasa cuando se enferman? Cuando se enferman, el paciente no puede controlar sus movimientos. O sea, la fuerza a veces es excesiva. Usted le dice, agárrame este papel, lo agarran tan fuerte que arrugan el papel. O le dicen, pásame el lapicero, y agarra el lapicero y se le rompen las manos, ¿no? O no calcula el movimiento y tiene que hacer movimientos agregados para hacer algo, ¿no? Entonces, eso es algo así como una danza, una coreografía que viene del griego, ¿no? Coreografía del griego corea, Corea. Corea origina la palabra coreografía o baile organizado. Entonces, como esto es un baile, a la enfermedad que da estos movimientos alterados se le llama corea, corea de coreografía, Corea. Ahora, las coreas pueden ser de dos tipos, la corea del adulto y la corea del niño. La corea de del niño es una corea en respuesta a una infección del estreptococo beta hemolítico grupo A. El cuerpo, la inmunidad del cuerpo reacciona contra el estreptococo y lo ataca. Y ataca las rodillas porque tiene un parecido a las proteínas del germen este al cartílago de la rodilla. Ataca los riñones, también da glomerulonefritis. Ataca las válvulas cardíacas y también ataca a los núcleos basales. Entonces altera. Usted ve a un chico con amigdalitis y al mismo tiempo que no camina bien, todo tembloroso, todo inexacto. Entonces usted hace el diagnóstico de una corea de Sydenham o corea del niño. En cambio, cuando un paciente adulto, más o menos unos 40 años, 20 años, tiene movimientos así alterados, es por cuestión hereditaria. El cromosoma 4 trae la patología, no sintetiza bien la huntingtina y ahí se produce la corea de Huntington, ¿no? Estos pacientes no viven mucho tiempo, por los 50 años ya están muriendo. Entonces tenemos que la corea o baile de Zambito, ¿no? Va a ser de dos tipos, corea de Huntington del adulto y corea de Sydenham o Sydenham, como quieran decirle, del niño. La del adulto es hereditaria, se expresa en los adultos y las de niños son infecciosas y se curan con la sencilla penicilina.
o con un equivalente si es alérgico a la penicilina. Entonces ya tenemos ese tipo de patología. También hay otra patología llamada hemibalismo, que medio cuerpo se mueve como si usted fuera a lanzar una bala, ¿no? En una competencia olímpica. Ese es el hemibalismo. Ahí también hay alteración de los núcleos basales. Luego hay otro movimiento que ya es muy popular, ¿no? Que el paciente empieza a presentar temblores involuntarios. Temblores involuntarios, que es lo que más caracteriza a esta enfermedad. Y es que el núcleo negro empieza a fallar en sintetizar su neurotransmisor, ¿no? Esta enfermedad se llama enfermedad de Parkinson y se presenta con trastornos en la caminata, lentitud en las reacciones, descontrol de la fuerza muscular para hacer los movimientos y descontrol de la amplitud. El Parkinson es muy frecuente en pacientes ancianos, ¿no? Pero la enfermedad, cuando es enfermedad de Parkinson, se manifiesta a los 40, 50 años y también no viven mucho, viven hasta los 60, 50, 60 más o menos. Muy triste esta enfermedad de Parkinson, ¿no? La dopamina es el neurotransmisor que no se produce. Ahora, la dopamina no solo funciona en el núcleo negro, sino en otras áreas cerebrales. Entonces, es un descontrol general del paciente, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las fibras de, de entre las áreas, los núcleos, las, los lóbulos de cada hemicráneo. Cuando tenemos que las fibras están, a ver, vamos a acercarnos un poquito. Yo creo que la siguiente nos acercamos mejor. Vamos a sacar la siguiente, aquí, ya. Mire usted, cuando una circunvolución se relaciona con otra, ¿no? Sus fibras van a tener forma de U, unciformes. Esas son fibras de asociación corta. Las fibras de asociación corta se presentan, por ejemplo, entre el área 17 y la 18, entre las 6 y la 4, entre las 5 y las 7. O sea, tienen que ser vecinas, ¿ya? Pero cuando las fibras van a relacionar lóbulos, ya las fibras son de asociación largas. Las cortas son entre circunvolución y circunvolución, como vemos aquí, ¿no? Fibras de asociación corta en un mismo hemisferio. Fibras de asociación larga las tenemos acá, las que van sobre el- el- la ínsula se llaman longitudinales superiores, debajo de la ínsula longitudinales inferiores. Tenemos también fibras en forma de arco, ya las vamos a ver, fibras fronto-occipitales. Ejemplos de la existencia de esta fibra. Yo quiero verla ahora. Yo quiero es lóbulo frontal, que maneja la voluntad. Verla ahora con el lóbulo occipital, donde están las áreas de la visión. Hay relación. Ahora, una relación entre el lóbulo occipital y el frontal. Por ejemplo, yo veo algo bonito, veo con las áreas visuales 17, 18, 19 que están en el lóbulo occipital y digo, ¡qué bonito! ¿Y quién habló? Las áreas de Broca que están en el lóbulo frontal. Eso evidencia que hay relación entre las áreas y los lóbulos de un mismo hemisferio. Se llaman fibras de asociación largas. Ese es el primer grupo, ¿no? Fibras de asociación. Aquí tenemos, por ejemplo, una relación muy importante entre las áreas auditivas 41, 42 y las áreas frontales de Broca que hablan y también cantan, ¿no? Entonces, en clase les decía el ejemplo
de esa canción tan popular que es la, 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 la. Life is life, la. Pero todo el estadio canta al mismo tiempo. ¿Cómo se produce esa maravilla? Porque esta relación de este fascículo uncinado o unciforme o en forma de U o arqueado entre las áreas auditivas y las del habla son pues milisegundos. Entonces todos siguen el compás y todo se escucha como una sola voz. Esas son las relaciones que tienen en un mismo hemisferio las fibras de asociación largas, fibras de asociación largas. Ahora vamos a ver las fibras que van de un hemisferio a otro. Son las fibras comisurales. Aquí tenemos el cuerpo calloso. Encima del cuerpo calloso hay también, y también una lámina gris, es el inducium grisium. Pero eso es ya que lo vamos a ver en otra clase. Estas fibras, qué bonitas se ven esos paquetes de axones que van de un hemisferio a otro, relacionan un hemisferio con otro. 11 millones de axones. Uf, una barbaridad. Pero si yo lo corto esto en forma transversal, voy a tener aquí la rodilla del cuerpo calloso, se va a llamar forceps menor, y el rodete o esplenio se va a llamar forceps mayor. Y la parte central se va a llamar tapetum, porque actúa como una tapa sobre los ventrículos laterales. Sobre los ventrículos laterales. Entonces, la primera gran comisura, el cuerpo calloso. Ya ustedes lo conocen muy bien al cuerpo calloso. Vamos a otra comisura. Mire usted, esto es el nervio olfatorio. Cuando el nervio olfatorio le interesa cambiar información con el del otro lado, o sea, el derecho con el izquierdo, viceversa, produce una comisura blanca llamada comisura blanca anterior. Mayormente son blancas. Hay una gris entre los tálamos, pero es a veces esporádica. La comisura blanca anterior, la vamos a ver acá. Aquí la vemos. Esta es la comisura blanca anterior. Aquí vemos el cuerpo calloso, el esplenio, el cuerpo, la rodilla, el pico, la lámina terminal, el quiasma óptico, el tubérculo mamilar. Y aquí vemos la comisura blanca. Claro, como va de derecha a izquierda, está cortada. ¿Qué lleva la comisura blanca? Como hemos visto, lleva fibras olfatorias. Fibras olfatorias. Pregunta de examen. Diga usted qué fibras lleva la comisura blanca. Olfatorias. Olfatorias. ¿Ya? Del núcleo olfatorio a núcleo olfatorio. De cintilla olfatoria a cintilla olfatoria. Aprovechamos aquí para ver esta formación. Se llama fornix, trígono o fornix. ¿Qué significa fornix en latín? Sí, en latín, que viene del griego finalmente. Cúpula, cúpula. Es como una cúpula. ¿Cómo la van a encontrar? Siempre debajo del cuerpo calloso. No hay otra, no hay otra. Cuerpo calloso, fornix y ahí mismo el tálamo. Adelante, ¿quién? La comisura anterior y luego viene ya la lámina terminal, el pico del cuerpo calloso, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. ¿Qué vemos aquí? Esplenio, atrás, ¿no? Vemos la glándula pineal, la glándula pineal. Luego vemos que este mar se llama tercer ventrículo. Este mar se llama ventrículo lateral. El tercer ventrículo se comunica por este acueducto que vemos aquí con el cuarto ventrículo. Este es el acueducto cerebral de Silvio. Y este es el cuarto ventrículo. Ahora, este es el techo del cuarto ventrículo. Entonces le llamaremos techo y tiene dos prominencias que son los tubérculos cuadrigémenos, que ya lo estudiaremos en su momento. Entonces, tenemos el, entre las fibras comisurales, tenemos las primeras,
cuerpo calloso, luego tenemos la comisura anterior, luego tenemos aquí en el techo del acueducto de Silvio, tenemos la comisura posterior. ¿Qué hace la comisura posterior? Que la veremos en las siguientes clases. Cambia el sentido, transmite el lado derecho del tronco encefálico con el lado izquierdo. Todos los núcleos de los nervios craneales forman un fascículo longitudinal, como una supercarretera, que da aquí, en la comisura blanca posterior. Todo lo derecho se va a la izquierda y todo a la izquierda a la derecha. Es un intercambio. Comisura posterior. Muy bien. Ahora vemos aquí la gran comisura que le decía yo, el trígono fornix. Cuerpo calloso, luego sigue trígono fornix, luego sigue tálamo. Entre la rodilla del cuerpo calloso y el fornix está el septum pellucidum. Detrás, vamos a acercarnos un poquito, detrás del fornix, delante del tálamo, está este ventricular de Monro, detrás del fornix. El fornix va a traer fibras desde la quinta circunvolución temporal o parahipocampal, como vamos a ver a continuación. Muy bien. Aquí tenemos de dónde van a salir esas fibras. Esto es el hipocampo, el lugar donde empiezan los conocimientos, se captan los conocimientos y donde se guardan los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, usted dice, Good morning. ¿Cómo aprendió el inglés? Porque depositó ese conocimiento acá en el hipocampo. Y ahí está. Y nunca se va a olvidar del good morning. Ese hipocampo que va a concentrar los conocimientos, tiene solo tres capas nomás tiene el hipocampo. No tienen las 6 capas que tiene la corteza cerebral. Esas 3 capas dicen, no, vamos a sacar la información del hipocampo, formamos la fimbria, ¿ya? La fimbria, luego el trígono fornis, que es su continuación, y aquí tenemos los pilares, el cuerpo, las columnas, y llega a los cuerpos mamilares. Aquí hay doble población neuronal, pero sigamos la ruta. Los tubérculos mamilares envían el haz mamilo-talámico al núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior del tálamo dice, este conocimiento no me sirve, no me interesa, lo corto y lo desaparece. En cambio, si es algo interesante, lo guardas. ¿Dónde lo va a guardar? En la corteza singular, ahí la manda. Pero este viaje, aquí está la amígdala, miren, justo en el uncus, ahí está. Este viaje desde el hipocampo a través de la fimbria, el fornix, cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo se llama circuito de Papez para el aprendizaje. Circuito de Papez para el aprendizaje. Aquí empezamos a aprender. ¿Y quién escoge los conocimientos? El tálamo, como vamos a ver en otro momento. Bien, sigamos. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Los nervios olfatorios. Y aquí tenemos el mismo circuito. Aquí tenemos una circunvolución dentada, que es interesante. Me gustaría que con inteligencia artificial le pregunten a su teléfono sobre la circunvolución dentada. Es el único lugar del cerebro que todavía genera nuevas neuronas, aún estando adultos. Y por ahí entra toda la información al hipocampo. Es el lugar donde entra la información. Tiene corteza granular muy gruesa, que es la que recibe la información. Y luego el hipocampo forma con sus células piramidales la fimbria, el trígono fornix para mandar la información al, a los tubérculos mamilares y luego al tálamo. Aquí tenemos
cómo se forma el fornix. Aquí tenemos los pilares anteriores o columnas, también se le llama el fornix. Y el fornix va a dar fibras hacia el septum pellucidum y luego también hacia los cuerpos mamilares. Aquí tenemos el cuerpo calloso y las fibras que forman el inducium grisio y las estrías del Lancisi. Muy, muy simpático es esto. Aquí tenemos, esta es la circunvolución paripocampal, la amígdala y el hipocampo. Seguimos, ya estamos cerca. Ahora, este trígono fornix también comparte fibras con el del lado opuesto. Aquí, cuando ya está formando los pilares, fibras empiezan a pasar de un lado a otro. A esa zona se llama salterio o lira de David. Salterio era un órgano algo así como una lira, como una guitarra, pero hace 3000 años, pues, ¿no? Salterio o lira de David. O sea, estas fibras que al mismo tiempo son comisurales van a transmitir información también en su mismo lado. Esta es una fibra comisural, o sea, relaciona los dos hemisferios y al mismo tiempo también es unas fibras de proyección. Otra zona que estoy olvidando mencionarla, es importante mencionarla, como fibras de asociación largas, ¿ya? Es el, acá viene, ya, es el cíngulo. El cíngulo, el que está alrededor del cuerpo calloso, el cíngulo también tiene fibras de asociación largas, el cíngulo. Bien, seguimos y ya llegamos al final. Las fibras de proyección. Ya vimos que las fibras del mismo hemisferio se llaman asociación corta y larga. Las fibras interhemisféricas comisurales, cuerpo calloso, comisura blanca anterior y posterior, y el trígono fornix. Y ahora las de proyección, las que salen hacia la médula espinal y las que vienen de la médula espinal. Y a esas fibras se llaman fibras corticoespinales. Claro, van de la corteza en estas proporciones hacia la médula espinal, llevando órdenes motoras. Bien, entonces ellas bajan y forman, miren esta corona radiante, hermosa. Esto es dibujo, doctor, ¿cómo es posible que...? Y ahí se quedó calladito, porque usted la puede disecar, esto se puede hacer, ¿ya? Esto se hace, ¿sabe con qué? Con un fósforo, ¿ya? Blanca y queda estas fibras. Aquí está la corteza, qué bonita, y esta foto me la regaló un estudiante argentino que en un congreso lo presentó este trabajo muy bonito y de verdad que es maravilloso ver ya en el cadáver la corona radiada, las fibras que vienen de la corteza llevando órdenes motoras hacia la médula espinal. Esto es lo que forma el brazo posterior de la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Corte, así se le llama. ¿Y por dónde pasa? Como les decía, por el brazo posterior, rodilla y brazo anterior. Esta figura que ustedes ven al montona, aquí se aglomera en esta zona llamada pirámides, en el bulbo raquídeo cara anterior. Piramidal. Y esto es por delante, no se olviden. Las pirámides, fascículo piramidal. Ahora, por detrás, aquí tenemos el cuarto ventrículo, y por detrás van a llegar fibras desde los miembros inferiores al medio, forman el grácil, y desde los miembros superiores y tórax a cada lado.
forman el fascículo cuneiforme. Llegan trayendo sensibilidad de la mitad inferior del cuerpo, fascículo grácil, y de la mitad superior del cuerpo, el fascículo cuneatus. Y llegan a sus núcleos respectivos que están debajo del cuarto ventrículo. Esto es en el bulbo raquídeo, cara posterior. Todo lo que viene por detrás, sensitivo. Todo lo que baja por delante, motor. De tal manera que el fascículo grácil en clínica le van a llamar fascículo de Goll, G-O-L-L, Goll. Y el fascículo cuneatus, cuneiforme, que está lateral al grácil, se le llama fascículo de Burdach. De esta manera hemos hecho un recorrido por el interior y una aproximación ya a las fibras de proyección, que en otra clase vamos a ver cómo caminan. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes, a pesar de todas las vicisitudes de la política y de la vida de nuestra sociedad, pero los felicito porque ustedes siguen estudiando y no pierden el tiempo, no pierden el ánimo. Un abrazo fuerte, me despido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, gracias. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. cuídese. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao.